Capítulo 2, 3 y 4, página 27 a la 71. Flechas rotas. Los hijos son cartas vivas que quedan como evidencia al futuro, que el pasado ha tenido cierto grado de contribución. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127, 3 al 5. El nacimiento de un niño sigue siendo uno de los mayores milagros que jamás haya visto. Parado en la esterilizada sala blanca del hospital, con olor a fuerte desinfectante en mis manos, como si fuese alguna nueva colonia, me dieron el eslabón al futuro. Me entregaron mi embajador en la próxima generación. Parpadeando, frunciéndose y estremeciéndose, ese pedacito de amor envuelto en una manta ya estaba ligado a mi corazón para siempre. Acabábamos de tener un hijo. Para mí, un pedacito de cielo se había hecho realidad en el vientre al consumarse nuestro amor. Cartas vivas. Los hijos son cartas vivas que quedan como evidencia al futuro que el pasado ha hecho cierta contribución. El salmista David escribió una breve nota que habla tan fuerte como una bomba atómica al corazón de los hombres en relación a su actitud hacia los vástagos. Recuerda, él era David, el hombre cuya inmoralidad había dado como resultado un hijo con Betsabé. A pesar de haber sido concebido de manera inapropiada, el bebé fue amado. David lo amó tanto que pasó la noche acostado en la tierra, orando y ayunando, implorando misericordia, mientras el pequeño se debatía en las frías garras de la muerte. Entonces, súbitamente, se hizo un gran silencio en la tienda. Los estremecimientos cesaron, los llantos cesaron. El bebé de David había ido hacia el descanso eterno. Flechas en tus manos. Si alguien sabe el valor de los hijos, esos son quienes los dejan en la tierra. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, dice el rey David, cuya flecha cayó en tierra. ¿Por qué David compara los hijos con las flechas? Tal vez se deba al potencial de ser lanzados hacia el futuro. Tal vez sea debido a la mina de oro que hay en el corazón de cada niño que es implantado en el vientre. O quizás Él esté tratando de decirnos que los niños van donde nosotros, sus padres, los lancemos. Puede ser posible que nosotros como padres seamos lo suficientemente responsables como para colocarlos en el arco que acelere sus logros y su bienestar emocional. Creo que sí. Qué feliz me siento de tener mi aljaba llena de flechas. Un tiro de flecha. Si alguien tiene que sufrir, si fuese necesario soportar algún dolor, ya sean fuertes vientos, penurias u oposición, que sean los adultos, no sus hijos. Yo era la saeta de mi padre y el corazón de mi madre. Mi padre ha muerto, pero sus flechas todavía siguen elevándose al viento. Ustedes nunca lo conocerán, ya ha partido, pero mi hermano, mi hermana y yo seguimos volando, elevándonos, como una demostración científica que él existió y por medio nuestro continúa siendo. Pero no se preocupen por mí, soy un disparo de flecha. Si no triunfo, habré tenido las más grandes riquezas conocidas por el hombre. Habré tenido la oportunidad de probar los límites de mi destino. Será lo que tenga que ser. Acepto mi destino, pero ya sea que lo acepte o lo rechace, una cosa es cierta.
estoy acá. Mi padre me lanzó y ahora oro. Oh Dios, déjame dar en el blanco. Si hierro y caigo a tierra, al menos podré decir, me lanzaron. Flechas rotas. Debemos orar por las flechas de esta generación. Debemos orar por aquellos que han sido lanzados a las calles, a las drogas y a la perversión. No todos ellos, pero algunos se han partido en la aljaba. Le escribo a todos aquellos niños de mirada perdida que se hayan sentado frente a mí en mi escritorio con lágrimas en los ojos y labios temblorosos, conflictuados al contarme su secreto. Le escribo la temblorosa voz de todo aquel que contó por teléfono ese secreto que ya no podía guardar y no podía contarle a nadie. Le escribo a los maridos que todas las noches toman en sus brazos una esposa que ha estado perdida en el espacio, un pimpollo marchito antes de conocerla, una flecha partida sacudiéndose en la aljaba. Y le escribo a cada mujer que oculta tras sus vestidos de seda y sus carteras de cuero el terrible secreto que el maquillaje no puede cubrir y las muchas dudas no pueden limpiar. Algunas personas los llaman niños maltratados, algunos los llaman víctimas, para algunos son estadísticas, pero yo los llamo flechas rotas. ¿Qué mano es la que puede acariciar el pecho liso de una niñita? ¿Qué dedos pueden tocar la carne de él mismo, que él mismo ha creado? Porque el amor que debiera tenerle la mamá recae sobre la hija. ¿Alguien puede decirme cómo borrar de mi mente la sensación de los dedos sobre mí? Es el clamor de las mentes asustadas que abrazan a sus muñecas y andan en bicicleta. El de pequeñitas y pequeñitos también, sentados en omnibus escolares, quienes han recibido en Navidad más de lo que pueden contar y mostrar. Flechas arregladas. Hoy en día, la iglesia tiene que darse cuenta que los problemas de los adultos con los que tenemos que batallar generalmente están enraizados en las cenizas de esas experiencias de la niñez. ¿Cuán delicada es la mano del cirujano? ¿Quién necesita ser operado por un carnicero? Así es en el ministerio. Existe un prerequisito para la efectividad que no se halla en los libros de texto. La nuestra no es una medicina que resulte de la mezcla del farmacéutico. Las heridas de nuestros pacientes están en el corazón. No necesitamos medicina alguna, necesitamos milagros. Siempre me río de la mente carnal que toma un libro como este para criticar la forma de acercamiento del profeta. Ellos sopesan las palabras de sabiduría divina y los conocimientos adquiridos. Muchos confían más en un libro escrito por una persona cuyos ojos pueden estar nublados por sus propios conflictos secretos, que confiar en la palabra de Dios, quien sabe el final desde el principio. Todo lo que aprende un psicólogo o lo leyó en algún libro o lo escuchó en alguna disertación o lo descubrió haciendo algún experimento. Aprecio a los tantos que han sido ayudados por estos valiosos corazones, pero también sé que haciéndolo mejor están practicando un método incierto en las personas mientras se aproximan a su atribulada mente. Lo que necesitan es la intervención divina. Si mi automóvil tiene alguna falla menor, como cambiar la manguera del radiador o cambiar una rueda, lo puedo llevar a cualquier lado, pero si sospecho que tiene algún problema serio, siempre lo llevo a la agencia. El fabricante conoce su producto mejor que cualquier mecánico promedio. Así como los agentes deben obrar los ministros, pero sin dejarse intimidar por la ciencia de la mente. El abuso infantil no es una manguera de radiador. Dios no está practicando. Él es el fabricante. Él está capacitado. Es necesario que compartamos lo que Dios da. Respuestas bíblicas a cuestiones conflictivas mientras tratamos con las áreas más sensibles de los niños violados sexualmente. Compasión y cambio.
Creo firmemente que donde no hay compasión, no habrá cambios duraderos. Mientras el liderazgo de la iglesia secretamente se burle y desprecie la perversión que hay en la iglesia, no habrá sanidad. La perversión es el resultado del abuso. Mientras sigamos destruyendo lo que ya viene quebrado con nuestros prejuicios y fobias, no habrá sanidad. El enemigo nos roba el poder sanador, robándonos nuestro interés en el asunto. La compasión es la madre de los milagros. Cuando la tormenta revolvió el agua y los discípulos pensaron que iban a morir, no le hicieron un reto al poder de Cristo, sino que apelaron a su compasión. Fueron a la parte posterior del barco y le dijeron: ¿no te importa que muramos? Marcos 4:38. Ellos sabían que sin una auténtica compasión no habría un milagro. Hasta que nosotros como sacerdotes no seamos tocados con los sentimientos de nuestras enfermedades perecederas, en lugar de desalentarnos con los síntomas, no habrá sanidad. También cada marido que quiera ver a su esposa sanada y cada madre que tiene una niña con problemas de mujer, el poder de sanar está en el poder de cuidar de esa persona. ¿Eres una flecha rota? Si tú eres una saeta rota, por favor, permite que alguien entre a tu tormenta. Sé que no dejas entrar a nadie para que venga en tu ayuda. Sé que si depositas un poquito de confianza, puedes quedar expuesto. Pero las paredes que has levantado para protegerte también te han encarcelado. Sé libre. El Señor quiere que seas libre de tu calabozo de miedo. A Él sí le importas. Nadie le quitará horas a su familia o a sí mismo para dedicarlas a orar por ti, predicarte o hasta escribir esto si no le importaras. Levántate y sé sana en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos mientras la barca era llevada por el viento y ellos se preguntaban cuán importantes eran para el Señor? Jesús reprendió la tormenta. ¿Qué habrán pensado del Dios que navegaba con ellos y que no se preocupaba por la tormenta? Cuando Jesús dijo: calla, enmudece, Marcos 4:39, y cesó la tormenta. A Jesús le importa. Él está lleno de compasión. Y para ti en este día, Él le dice a tu tormenta: calla, enmudece. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18:27. La compasión provocaba el poder de Cristo para realizar todos estos milagros. Podemos construir todas las iglesias que querramos. Las podemos decorar con la más fina tapicería y adornos. Pero si el pueblo no encuentra una amante voz dentro de sus paredes, seguirán de largo sin cambios con nuestra retórica religiosa y repetidos clichés. Viendo al niño maltratado, ya no podemos seguir aislando a la víctima y dejar que se escape el asaltante. Cada vez que te encuentres con una mujer adulta insegura, vulnerable e intimidada que siente un temor antinatural en su mirada, baja autoestima o postura defensiva, te está diciendo: ¿no tienes cuidado que me muera? Cada vez que te encuentres con una mujer sin corpiño, vaqueros de hombre y comportándose como un hombre en vez de dormir con un hombre,
Y cada vez que veas un joven apuesto caminando como si fuese la madre de alguien en vez del padre, puede que estés viendo el maltrato infantil en la cara. Si piensas que es desagradable, tienes razón. Y si piensas que está mal, vuelves a tener razón. Pero si piensas que no puede curarse, estás completamente equivocado. Si miras detenidamente esos ojos que he tratado de describirte, sentirás que hay algo debilitado en esa persona, algo herido, perturbado o lisiado, pero que se puede arreglar. El dolor no es su prejuicio. Estas flechas rotas vienen en todos los colores y formas. Algunas son negras, otras son blancas, algunas son ricas, otras pobres. Hay algo acerca del dolor. No es un prejuicio camuflado, oculto detrás de las paredes de vidas triunfantes. La gente exitosa generalmente lucha con dolores secretos. Por lo tanto, no debemos estrechar el espectro de nuestro ministerio. Mucha gente no muestra ningún signo externo de traumas tan dramáticos como los que acabo de describir. Pero aún así, han habido terribles tragedias en sus vidas, lo suficientemente severas como para haberlos destruido, y Dios no lo ha permitido. A Dios sea la gloria. Él es un magnífico sanador. Toda persona que haya pasado por estas adversidades tiene su propia historia. Algunos han sido bendecidos al no tener que sufrir nada de esto. Que los fuertes soporten las enfermedades de los débiles. Dios puede usarte grandemente para restaurar la integridad de otros que tienen diversos grados de quebraduras. Después de todo accidente de automóvil no tiene la misma tasación en cuanto a daños. Mucha gente ha declarado lesiones sin tenerlas y le sigue gustando lo malo. Muchos de nosotros hemos recibido agravios en mayor o menor grado debido a que estamos expuestos a los efectos narcotizantes de este pecaminoso estilo de vida. Pero a aquellos que han caído presa de las garras de Satanás, les debemos enseñar justicia. El hecho de haber perdurado es un testimonio para todos los que se saben flechas rotas. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10, 13 al 16. Me resulta interesante que justo antes que se registrase este episodio en las Escrituras, el Señor estaba ministrando sobre el tema del adulterio y el divorcio. Cuando sacó el tema, alguien le trajo a los niños para que los tocase. Hogares fracturados producen niños quebrantados. Generalmente los hogares fracturados producen niños quebrantados. Es ese pequeñito que ha quedado atrapado en el cruce de sus padres enojados. Esto me recuerda de un comunicado que escuché de la Guerra del Golfo. Era la lista de los nombres de aquellos jóvenes que murieron accidentalmente a manos de su propio ejército. Murieron inocentemente en el fragor de la batalla. El periodista usaba un término que yo nunca había escuchado anteriormente. Él le llamó el fuego amistoso. Yo pensé, ¿dónde está lo amistoso en el hecho de morir de bruces en la arena caliente en un país extraño? Quiero decir que eso no consuela mucho cuando estoy muriendo. Muchos niños están siendo lastimados por el fuego amistoso de sus enojados padres. Me pregunto, ¿quiénes fueron aquellas personas que tuvieron la visión y la sabiduría para traer los niños al maestro? Ellos los trajeron a él para que los tocara. Fue una extraña interrupción en medio del discurso sobre el adulterio y el divorcio.
He aquí estos pequeñines inocentes abrazando sus sucias mantas ante la presencia del Señor mientras Él trataba los problemas mencionados. Cuando Él los vio, tomó tiempo de su ocupado horario, no tanto para aconsejarlos, sino para tocarlos. Eso es todo lo que hizo. Un alto llamado. Saludó a todas esas maravillosas personas que trabajaban con niños. Saludo a todas esas maravillosas personas que trabajan con niños, ya sea en la iglesia o en la escuela pública. Tú tienes un alto llamado. No olvides tocar sus vidas con una palabra de esperanza y una sonrisa de estímulo. Tal vez sea lo único que reciba alguno de ellos. Ustedes son los constructores de nuestro futuro. Sean cuidadosos. Puede que estés construyendo una casa en la que tengamos que vivir. ¿Qué hicieron mal estos discípulos al enojarse con esa persona desconocida que apuntaba esas pequeñas saetas hacia la única respuesta que posiblemente vieran jamás? Jesús interrumpió su enseñanza sobre el divorcio y el abuso matrimonial para tocar a las víctimas. Se detuvo en su ministerio a las consecuencias. Se detuvo en su ministración a las consecuencias del maltrato y les dijo que dejasen acercar a los niños, que dejasen que se acercaran los que sufrían. Es difícil trabajar con gente herida, pero ha llegado el tiempo en que dejemos que se nos acerquen los que sufren. Cualquiera, ya sea un animal lastimado o un paciente en el hospital, si sufre, es infeliz. No podemos hacer que un león herido pegue saltos. Los niños heridos, así como los adultos heridos, pueden emanar la desagradable fragancia de la amargura. Pero, a pesar del desafío, es tonto rendirse, por lo que ponen su ay bajo la venda y él interrumpe su mensaje. Imagínense las manitas extendidas, las caritas levantadas, asomándose como gorriones sobre sus rodillas. Vienen en busca de una caricia, pero Jesús siempre nos da más de lo que esperamos. Él los tomó en sus brazos amantes, los tocó con sus sensibles manos, pero más que nada, los bendijo con su corazón compasivo. Me preocupa que conservemos nuestra compasión. ¿Cómo podemos estar en presencia de un Dios amante y no amar a estos pequeñitos? Cuando Jesús bendijo a los niños, retó a los adultos para que se hicieran como niños. ¿A volver a ser niño? Poder tener el tipo de relación con Dios que no hemos tenido de chicos. A veces necesitamos dejar que el Señor arregle los desajustes del pasado. Me alegra poder decir que Dios provee brazos para que los chicos ya crecidos puedan subirse como niñitos y ser nutridos, restaurando las tragedias de épocas anteriores. ¿No es gratificante ir a la presencia de Dios y dejar que Él te tome en sus brazos? En Dios podemos volver a ser niños. La salvación es Dios, dándonos la oportunidad de empezar todo de nuevo. Él no maltrata a los niños que se le acercan. Entrégate en brazos de tu Padre. Es tan importante que aprendamos cómo adorar y alabar a nuestro Dios. No hay mejor manera de entregarse en sus brazos. Aunque hayas sufrido experiencias devastadoras en tu niñez, Dios puede revertirlas. Él puede hacer que la persona mayor sienta el gozo de ser un niño en su presencia. A través de la alabanza me acerco a Él como un niño que recién comienza a caminar con sus piernas inseguras. En la adoración beso su rostro y Él me acaricia con su unción. Él no tiene ninguna motivación ulterior. Su caricia es segura y saludable. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza,
porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Job 11, 16 al 19. Es inconcebible para el damnificado olvidar el daño, pero, como mencioné en el capítulo 1, olvidar no es adquirir amnesia. Significa llegar a un estado donde la miseria es apartada de la memoria del herido, como el aguijón que se quita luego de la picadura de un insecto. Una vez sacado el aguijón, la sanidad es inevitable. El pasaje de Job señala tan elocuentemente que la memoria es como aguas que pasaron. Párate en una corriente de agua con el agua hasta tus tobillos y el agua pasará. Nunca más la verás. Igual es con la desdicha que ha arruinado tu vida. Déjala ir. Déjala que siga su curso. Él dice que la vida será más clara que el mediodía en contraste con la negrura de la noche. Simplemente declara que era de noche, pero ahora es de día. Tal vez David había comprendido bien los efectos posteriores de una dramática liberación cuando dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, 5b. Existe plena seguridad cuando estamos seguros en brazos de Dios. Cuando estamos en buena relación con Dios es cuando empezamos a dejar que el pasado se desprenda de nosotros como una vestidura. Podemos recordarlo, pero escogemos no llevarlo puesto, descansado en su presencia. Estoy convencido de que el descanso que tenemos en la relación con Dios nos sana de los sentimientos de vulnerabilidad. Es una vergüenza que muchos cristianos todavía no descansen en las promesas de Dios. Todos necesitan seguridad. Tanto las niñas como las mujeres necesitan sentirse seguras. En el proceso de crear a Eva, la madre de todos los vivientes, el tiempo de Dios fue crucial. Es más, Dios no la creó hasta proveer primero todo lo que ella necesitaba. Desde el entorno hasta la relación, todas las cosas estaban en orden. Dios sabía que la mujer iba a necesitar estabilidad. Es innato en ella. Él sabía que ella no iba a querer cambios repentinos que arriesgaran su seguridad. Hecha para ser protegida. La mujer ha sido creada para ser cubierta. Originalmente, Adán fue su cobertura. Él la protegía y la nutría. Mi hermana, tú has sido creada para ser protegida, aún de niña. Si alguien te descubre, te sientes violada. Aun cuando estos sentimientos se acallen, y frecuentemente ocurre así, siguen siendo poderosos. Pienso que es interesante que cuando la Biblia habla de incesto, usa la palabra descubierta. La violación sexual destruye la protección de la familia y las personas responsables a las cuales vemos como guías. Esta rajadura en la correcta relación nos deja expuestos a una infinita gama de imágenes corruptas y lascivas, como el fruto pelado demasiado verde. Es dañino descubrir lo que Dios ha querido que se mantenga protegido. ¿Quién puede volver a ponerle la cáscara a la banana una vez pelada? La Biblia dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Levítico 18:6. Toquetear a un niño es descubrirlo, lo hace sentir desprotegido. ¿Te das cuenta que una de las cosas que logró la sangre derramada de Cristo fue cubrirnos? Como los hijos de Noé, que cubrieron la desnudez de su padre. La sangre de Jesús cubre lo descubierto.
Él no dejará que te pases el resto de tu vida descubierta y desprotegida. Por medio de Ezequiel, Dios dio un mensaje a la nación de Israel con la ilustración de una mujer violada. Él dijo cómo de niña esta criaturita no había sido cuidada adecuadamente, pero que Él pasó y la tomó y la cuidó de bebé. El profeta dice que se hubiese desangrado hasta morir si Dios no la hubiese cuidado deteniendo la sangre. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di por juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Ezequiel 16, 6 al 10. ¿Sabes acaso que Dios puede detener la hemorragia de una niña violada? Aunque hayas crecido, Él sigue guardándote. Él cubrirá tu desnudez. Acepta el hecho que Dios te ha estado cuidando toda tu vida. Mi hermana, Él te cubre, Él te viste y Él te bendice. Regocíjate en Él a pesar de los espacios rotos. La gracia divina es suficiente para tus necesidades y tus heridas. Él te ungirá con aceite. Los cuidados intensivos de Dios. Que la unción del Señor se derrame ahora mismo sobre ti. Deja que te bañe, te sane y te fortalezca como nunca antes. Dios le da cuidados intensivos a los heridos. Habrá momentos en tu vida en los que Dios te nutrirá en situaciones de crisis. Ni te das cuenta cuántas veces Dios ha intervenido para aliviar las tensiones y el estrés del diario vivir. Cada tanto, Él nos hace algún favor. Si un favor, algo que no nos ganamos o que ni siquiera podemos explicarnos, a no ser como la amante mano de Dios. Él sabe cuando la carga es abrumadora y muchas veces Él se mueve, nos parece a nosotros, en el último instante. La Biblia enseña a los maridos a vivir con sus mujeres sabiamente. 1 de Pedro 3:7. A los maridos les cuesta mucho entender que a muchas esposas no les resulta fácil lidiar con la tensión de las cuentas impagadas y el desorden financiero. Debido a la manera en que Dios ha creado a la mujer, el sentirse seguras es un agregado, especialmente en cuanto a la casa se refiere. Ese mismo principio es importante en nuestra relación con Dios. Él nos está afirmando constantemente que debemos tener consuelo y esperanza en el alma, la mente y las emociones, estable e inconmovible. Él nos da seguridad y firmeza. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 17 al 18. Temor de la flecha rota. Te acostarás y no habrá quien te espante, dice la palabra de Dios. Job 11, 19.
Dios quiere traerte a un lugar de descanso donde no hay pasos en el suelo ni miradas asustadas dirigidas a aquellos con quienes nos relacionamos. Como un animal asustado, acorralado en un rincón, podemos volvernos temerosos e irritados debido a que no nos sentimos seguros. Cristo dijo: mujer, eres libre. No hay mayor tortura que la tortura interior. ¿Cómo puedes huir de ti misma? No importan los logros que hayas alcanzado en la vida, si las pesadas cadenas de antiguos fantasmas no te dejan descansar. No tendrás una sensación real de paz y de gozo interior. Dios dice: no habrá quien te espante, y el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Es un sentimiento muy desdichado pasarse la vida con temor. Muchas mujeres adultas viven temerosas debido a sus experiencias como flechas rotas. Esta clase de miedo se puede manifestar en forma de celos, depresión o cualquier otro tipo de aflicción. En la medida que permitas que el pasado pase de largo como las aguas corrientes, comenzarás a vivir y a descansar en una nueva confianza. Dios te ama tanto que hasta se preocupa por tu descanso. Por lo tanto, toma autoridad sobre los recuerdos y sueños que te tienen atada al pasado. Aún mientras estamos compartiendo este tema aquí juntos, la paz de Dios hará algo nuevo en tu vida. Te exhorto a que reclames para ti las palabras de Job 11:16 al 19. Días sencillos. Me crié en los ricos y robustos montes Apalaches de Virginia Occidental, donde el mullido verdor acentuaba los majestuosos picos del escarpado terreno montañoso. Las colinas que circundaban las riberas de los ríos eran como escribientes de juzgado, tomando nota de todos los sucesos que se desarrollaban a lo largo de las edades sin expresión alguna o interferencia. Siendo niño, aprendí cómo entretenerme corriendo de arriba abajo por los senderos que marcaba la población, salpicando en los charcos y cantando canciones al viento. Esta clase de diversión sencilla es para mí característica de aquel tiempo cuando los chicos no eran tan complicados como ahora. Si sabes algo acerca de los Apalaches, sabrás que eran el patio de juego de muchos indios en días pasados. Durante mi niñez, mis compañeros de escuela y yo mismo podíamos encontrar cosas memorables en las rocas y en los arroyos de las colinas. Existe una gran cantidad de colinas hechas por el hombre que los indios llaman montículos, usadas como cementerios para la gran población indígena. Lo que más encontrábamos eran puntas de flechas muy afiladas. Quizás algún valiente indígena salido de las páginas de la historia hubiese desechado la flecha creyendo que ya le había sacado todo el uso posible. Aunque sin valor para él, para nosotros era valiosísima y la sacábamos de su escondite guardándola en un lugar seguro. Dios junta flechas rotas. Del mismo modo, creo que Dios junta a niños desechados, quienes como las flechas han sido sacados de la aljaba de gente mezquina y ruda. Si los chicos son como flechas en la aljaba del hombre, entonces las flechas quebradas arrojadas por ese mismo hombre le pertenecen a Dios. Él siempre está encontrando tesoros en lo que esta sociedad confundida desecha. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Por favor, Espíritu Santo, traduce estas pobres palabras en un diluvio que limpie y renueve. Oro para que tú, que has sido herida, le permitas a la reconstructora mano del alfarero enmendar las piezas rotas en tu vida.
En medio de luchas y conflictos, necesidades e incidentes, deja que la paz y la serenidad del conocimiento de Dios hagan nacer un sueño nuevo. Pero más que nada, deja a un lado tus viejos temores. Capítulo 3. Aquello fue entonces. Muchos le tienen más confianza a un libro de texto escrito por una persona cuya visión puede estar nublada por sus propios conflictos internos que a la palabra de Dios, quien conoce el final desde el principio. Muchos cristianos experimentan el nuevo nacimiento en su temprana niñez. Es beneficioso contar con las ventajas de la ética cristiana. No estoy seguro qué hubiese pasado si me hubiese criado en la iglesia, aislado del mundo y el pecado. A veces envidio a aquellos que han podido vivir triunfantes toda su vida. Pero la mayoría de nosotros no hemos tenido ese tipo de vida. Mi preocupación es por aquellas personas que han perdido la sensibilidad hacia otros y que sufren de arrogancia espiritual. Jesús condenó a los fariseos por su arrogancia espiritual, aunque muchas veces esa misma autojustificación espiritual contamina a la iglesia. Santidad impura. Hay quienes definen la santidad por la manera de vestirse o por lo que comen. Durante años las iglesias exhibieron el nombre santidad porque controlaban la apariencia externa de una persona, pero no estaban mirando su carácter. Frecuentemente se ocupaban en lo que la persona usaba, en el maquillaje o las joyas que se ponían mientras miles de personas destruían sus vidas, sumergidas en las drogas y la prostitución. Las iglesias tenían las prioridades cambiadas. La gente de la calle que iba a las iglesias no tenía idea por qué el ministro enfatizaba la apariencia externa, mientras la gente sangraba por dentro. El hecho es que todos hemos nacido en pecado y concebidos en iniquidad. No hay nada que podamos usar externamente como distintivo de nuestra rectitud. Dios concluye diciendo que todo está bajo el pecado para que Él pueda salvarnos. Gálatas 3:22. No era el acto pecaminoso, sino el estado de pecado lo que nos llevaba a la condenación. Todos hemos nacido en pecado. Todos individualmente fuimos concebidos en iniquidad, sin que se escape ninguna raza o grupo social de la herencia pecaminosa de Adán. Mayoría en las minorías. Ninguna persona necesita la sangre de Jesús más que otra. Jesús murió una vez y por todos. La humanidad debe venir a Él en igualdad de condiciones. Todo individuo es totalmente impotente para llegar a Él. Cuando venimos a Él en esa actitud, nos levanta por la sangre de Cristo. Él no nos levanta por las buenas obras que hayamos hecho. Él nos levanta porque tenemos fe en la obra completa realizada en la cruz. Mucha gente en la iglesia ha estado esforzándose por conseguir la santidad. Lo que nos hemos estado esforzando por perfeccionar se ha caído y solo se restaurará en la segunda venida del Señor. Hemos estado tratando de perfeccionar la carne, pero la carne está en enemistad con Dios, ya sea que nos guste o no. Frecuentemente la iglesia ha tenido y sigue teniendo mayoría en las minorías. Cuando ocurre eso es porque la iglesia ha perdido contacto con el mundo y con la inspiración del Señor. Ya no está alcanzando a los perdidos. La iglesia que se concentra en lo exterior ha perdido su pasión por las almas. Cuando llegamos a esa posición hemos logrado una pseudo santidad. Es una santidad falsa. ¿Qué es santidad? Para comprender la santidad debemos separar primeramente lo falso del auténtico. Porque cuando vienes a la iglesia es posible que dejes de lado los sentimientos de ciudadano de segunda clase.
Muchos se extralimitan en su esfuerzo por ser súper espirituales para contrarrestar un bochornoso pasado. No puedes conseguir liberación. Debes recibirla por fe. Cristo es la única justicia que Dios acepta. Si la santidad exterior hubiese impresionado a Dios, Jesús se hubiese referido a los fariseos. Pero existe una santidad espiritual proveniente de la sangre del Señor Jesucristo que santifica las partes internas de tu ser. Ciertamente cuando eres limpiado en tu espíritu, se reflejará en tu carácter y en tu conducta. No te vas a vestir como María Magdalena antes de conocer al Maestro. El Espíritu del Señor te pondrá los límites. Por otro lado, la gente tiene que soltarse de las ataduras de culpabilidad y condenación. En particular, muchas mujeres han estado atadas y debido a sermones manipulativos que se especializan en controlar y dominar. El único hospital para almas heridas. La iglesia debe abrir sus puertas y permitir que entre la gente que tiene un pasado. Lo que frecuentemente sucede es que la gente se pasa años sentada en el último banco, tratando de pagar con reverencia algo hecho en el pasado. Las congregaciones frecuentemente no desean liberar a las mujeres reformadas. Recuerda que la misma sangre que limpia al hombre puede restaurarte a ti también. La Biblia nunca tapó las debilidades de la gente que Dios usó. Dios usó a David y usó a Abraham. Debemos dejar de lado la vergüenza que nos produce la gente herida. Sí, tenemos gente herida. Sí, tenemos gente que sufre y a veces pasan los límites siendo carnales o perdiendo el control. Cuando eso sucede debemos enviarlos al hospital para que reciban nuevamente tratamiento. Esa es la función de la iglesia. La iglesia es el único hospital para almas heridas. El plantel del hospital entiende que periódicamente la gente se enferma y necesita un lugar para recuperarse. Ahora, no estoy tolerando el pecado. Simplemente estoy explicando que es una realidad. Muchos de los personajes bíblicos no eran santos. El único hombre santo en toda la Biblia es Jesús, el Cristo, la justicia de Dios. Centrados en la gente herida. Todos hemos luchado contra algo, aunque puede no haber sido el mismo desafío. Mi lucha puede que no sea la tuya. Yo estoy luchando con algo que para ti no es ningún problema. Tú no tienes la responsabilidad de juzgarme cuando tú estás batallando con algo igualmente incriminatorio. Las acciones de Jesús eran notablemente diferentes a las nuestras. Él se centraba en la gente herida. Cada vez que él veía a una persona que sufría, le ministraba a sus necesidades. En una oportunidad, estaba predicando y mirando entre la multitud, vio a un hombre con una mano paralizada. Lo sanó inmediatamente. Marcos 3, 1 al 5. Se sentó con prostitutas y bebedores y no con la crema de su comunidad. Es más, Jesús se rodeó de gente quebrantada, sangrante y sucia. Llamó a una mujer encorvada. Lucas 13, 11 al 13. Había ido a la sinagoga durante años y se había sentado allí sin que nadie la ayudase hasta que Jesús la ve. Cuando la ve, la llama al frente. Al principio, cuando meditaba en su llamado, pensé, qué rudo fue al llamarla. ¿Por qué no envió la palabra y la curó en su asiento? Quizás Dios quiere que nos movamos hacia Él. Debemos invertir algo en nuestra propia liberación. Debemos sacar el testimonio de la prueba. Creo también que alguien que estaba allí mirando a Jesús ministrando tendría problemas. Cuando vemos a alguien venciendo una incapacidad, nos ayuda a nosotros a vencer las nuestras, sanando las heridas del pasado. No sabemos cuánto tiempo le llevó a la mujer levantarse y pasar al frente. La gente discapacitada no se mueve al mismo ritmo que los demás.
Como creyentes, frecuentemente no crecemos al mismo ritmo que otras personas debido al largo tiempo de sufrimiento. Somos discapacitados. Lo que habitualmente es fácil para una persona es extremadamente difícil para otra. Pero Jesús retó las limitaciones de esta mujer. Él la llamó. Gracias a Dios que Él llama a mujeres con pasado. Él dice, levántate, tú puedes venir a mí. Más allá de lo que la persona haya hecho o a qué clase de maltrato haya estado sometida, Él sigue llamando. Podemos creer que nuestro secreto es peor que el de cualquier otro. Pero estate segura que Él lo sabe todo y aún así nos sigue trayendo hacia sí con un inmutable llamado. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa cuán difícil parezca la vida, la gente con pasado tiene que ir a Jesús. A pesar de los obstáculos internos y externos, deben ir a Él. Puedes sacar un bebé de la cuna y seguir sujetándolo en tus brazos. Puede que hayas sido maltratada o violada y que nunca hayas podido hablar de eso con nadie. Pero no dejes de ir a Jesús. No tienes que contarle toda tu historia a todo el mundo. Solo sabe que Él llama. A propósito, mujeres con un pasado. Él conoce tu pasado y aún así te llama. Dios hará un milagro contigo. Lo hará poderosamente en público. Muchos dirán, ¿esta es la misma mujer encorvada y herida? Quizá otros piensen, ¿esta es la mujer que tenía un pie en la iglesia y otro en una aventura amorosa? Jesús intimaba con la gente pintoresca. Mucha de la gente que formaba parte del ministerio terrenal de Jesús era gente con un pintoresco pasado. Muchos verdaderamente habían estado esperando la llegada del Mesías. Otros estaban involucrados en cosas inmorales e inapropiadas. Un buen ejemplo es Mateo. Era un hombre que ejercía una profesión detestable. Era un cobrador de impuestos. A muy pocos hoy en día les gustan los recaudadores de impuestos. Su reputación era peor aún en esa época. Mateo recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Debía ser considerado un traidor por los judíos fieles. Los romanos eran sus opresores. ¿Cómo había podido abandonar su herencia y unirse a los romanos? Y los recaudadores de impuestos hacían más que recibir impuestos en beneficio del gobierno. Frecuentemente no eran mejores que los extorsionadores. Debían reunir cierta suma para Roma, pero cualquier suma superior a eso era su comisión, por lo que exigían impuestos excesivos. Generalmente actuaban como ladrones comunes. Pero a pesar de su pasado, Jesús llamó a Mateo para que fuese su discípulo. Luego fue un gran apóstol y escribió uno de los libros del Nuevo Testamento. Mucha de la historia y la grandeza de Jesús la hubiésemos perdido de no haber sido porque Jesús llamó a Mateo, un hombre con pasado. Debemos mantener una férrea línea de demarcación entre el pasado y el presente de la persona. Gente con pasado. Esta es la clase de gente que Jesús quiere alcanzar. Él fue criticado por estar rodeado de gente con un carácter tan cuestionable. A cada lugar que iba, lo seguían los oprimidos y los rechazados debido a que sabían que Él ofrecía misericordia y perdón. Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9, del 10 al 12. La gente con un pasado siempre ha podido ir a Jesús.
Y Él ha hecho algo maravilloso y asombroso. Se cuenta que María Magdalena era una prostituta. Cristo fue movido a misericordia hasta por esa básica forma de existencia humana. Él nunca usó una prostituta para tener relaciones sexuales, pero seguramente las ama en el reino de Dios. Cuando Jesús estaba enseñando en los atrios del templo, había personas que querían atraparlo con sus palabras. Ellos sabían que su ministerio estaba dirigido a las masas de clase baja. Ellos creían que si lograban hacerlo decir algo condenatorio, la gente no lo seguiría más. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 3-7. Jesús vio con claridad el absurdo orgullo religioso en sus corazones. Él no estaba tolerando el pecado de adulterio. Comprendió simplemente la necesidad de llegar a la gente en el lugar en que se encontraba y ministrar a su necesidad. También vio el orgullo de los fariseos y ministró corrección a ese orgullo. Él vio a la mujer herida y le ministró perdón. La injusticia demandaba que se le diese muerte a pedradas, pero la misericordia de Dios terminó con el juicio en el tribunal. ¿Te has preguntado alguna vez dónde se encontraba el hombre que estaba cometiendo adulterio con ella? A ella la sorprendieron en el preciso momento. Por lo tanto, ellos sabían quién era el hombre. Todavía hoy en día parece existir un doble estándar para el pecado sexual. Con frecuencia miramos a la mujer por su pasado y pasamos por alto lo que ella es actualmente. Jesús sabía el poder de una segunda oportunidad. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10-11. En estos tiempos hay muchas mujeres como ella. Vienen a la iglesia, quizá hayan hecho un gran compromiso con Cristo y tienen el mismísimo Espíritu de Dios viviendo en ellas, pero aún así andan encorvadas, han sido apedreadas y ridiculizadas. Puede que no estén físicamente vencidas y encorvadas, pero están heridas internamente. De alguna manera, la iglesia debe encontrar lugar para eliminar la condenación y darles vida y sanidad. La sangre de Jesús es eficaz para limpiar a la mujer que se sienta impura. ¿Por qué vamos a rechazar nosotros lo que Jesús ha limpiado y hecho íntegro? Así como le dijo a aquella mujer. Él dice hoy: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Acaso la iglesia puede hacer menos? Las cadenas que atan. Las cadenas que atan generalmente provienen de hechos sobre los cuales no tenemos control.
La mujer que ha sido violada no es responsable por los terribles acontecimientos del pasado. Otras veces las cadenas están ahí porque hemos vivido voluntariamente vidas que nos atan y nos hacen sufrir. Pero sea lo que lo produzca, Jesús vino para darnos libertad. Él está desatando a las mujeres de su iglesia. Él perdona, sana y restaura. Las mujeres pueden encontrar el potencial de su futuro porque el poder maravilloso de Jesús opera en sus vidas. Capítulo 4. La víctima sobrevive. Párate en una corriente de agua y mójate hasta los tobillos. Las aguas que pasen en ese momento no las volverás a ver nunca más. Así es con las desdichas que te han pasado en la vida. Déjalas pasar, déjalas que corran. Quisiera compartir ahora una de las más poderosas historias bíblicas. Se llevó a cabo en el antiguo Israel. El pueblo escogido había llegado a ser un gran imperio. Israel había llegado al cenit bajo la conducción de un piadoso rey llamado David. No hay lugar a discusión que David frecuentemente se dejaba llevar por sus pasiones, fracasando moralmente. Pero era un hombre que reconocía sus fracasos y se arrepentía. Era un hombre que veía el corazón de Dios. Aunque David ansiaba seguir a Dios, algunas de sus pasiones y deseos carnales fueron heredados por sus hijos. Tal vez ellos hayan aprendido algunas cosas negativas de los fracasos de su padre. Esa es una inclinación que debemos resistir. No debemos repetir los fracasos de nuestros padres, aunque somos más vulnerables a las debilidades de ellos. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarle, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey,
que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció, fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Segunda de Samuel 13, 1 al 21. El nombre Tamar significa palmera. Tamar es una sobreviviente. Se hiergue en verano y primavera. Hasta en el otoño tiene hojas verdes cuando otros árboles pierden el follaje. La palmera sigue en pie. Cuando el frío invernal le da de lleno, ella sigue estando en pie, haciéndole frente y manteniendo su verdor. Tamar es una sobreviviente y, al igual que ella, tú eres una sobreviviente. En los momentos difíciles, Dios te ha dado la tenacidad para soportar tensiones y dificultades. El abuso es un uso anormal. Como hombre, me resulta difícil comprender en su totalidad cuán terrible es para una mujer la violación. Puedo condolerme, pero una violación es incomprensible. No me siento tan vulnerable como se debe sentir una mujer al ser violada. Pero me doy cuenta que una violación es la imposición de la voluntad de otro infligida sin el permiso de ella. Es algo más que el acto sexual en sí mismo. Es ser víctima de otro. Hay toda clase de violaciones emocionales, espirituales y físicas. Y existen muchas maneras de ser víctima de ellas. El abuso es un uso anormal. Es terrible darle mal uso o abusar de alguien. La culpa de la víctima. Muchas mujeres se sienten culpables por cosas sobre las que no han tenido ningún control. Se sienten culpables de ser víctimas. Frecuentemente su intención original había sido ayudar a alguien, pero durante el proceso resultaron dañadas. Tamar debe haber sido una de ellas. Tamar era la hija del rey y era virgen. Era una niña buena. Ella no había hecho nada inmoral. Es asombroso que su propio hermano estuviese tan embargado de deseo para haber ido tan lejos para destruir a su hermana. Él creyó estar enamorado, pero no era amor, era lujuria. La deseaba tanto que hasta había perdido el apetito por los alimentos. Estaba visiblemente apasionado. El amor es una fuerza dadivosa, mientras que la lujuria es una compulsión egoísta centrada en la gratificación. El retorcido Amnón. Es atemorizante pensar en las noches que Amnón maquinó el complot para destruir a Tamar. La intensidad de su pasión por ella era pasmosa. Tan era así que hasta su padre y su primo se dieron cuenta que algo había cambiado. Su conducta. Estaba perdidamente apasionado por ella. Amnón nos pinta cuánto el enemigo quiere violar a los hijos de Dios. Él está planeando tu destrucción
Él te mira a los ojos, perversos. Él tiene gran pasión y perseverancia. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Lucas 22, 31 al 32. Satanás desea a los hijos de Dios. Él te desea. Él te desea con pasión animal. Él espera la ocasión para atacar. Sumado a ello, a él le encanta usar a la gente para que sienta la misma clase de deseos lascivos los unos por los otros. El deseo es una fuerza motivadora. Yo puedo hacerte hacer cosas que tú nunca hubieses pensado que eres capaz de hacer. La lujuria puede llevar a un hombre a romper su compromiso consigo mismo. Puede hacer que la gente vaya detrás de cosas que nunca creyó que buscaría. Como Pedro, puede que hayas pasado épocas terribles, pero Jesús intercede por ti. No importa cuántas luchas tengas que enfrentar una mujer, la confianza se encuentra en el ministerio de nuestro sumo sacerdote. Él ora por nosotros. La fe viene cuando reconocemos que no puedes ayudarte a ti misma. Solo la confianza en Cristo te puede sacar de allí. Muchas han sufrido terriblemente, pero Cristo da la fuerza para vencer los ataques de Satanás, los humanos y la lujuria egoísta. Deja que Cristo vaya a los lugares oscuros de tu vida. Con frecuencia, los efectos residuales de haber sido violada duran varios años. Algunas nunca encuentran liberación porque no dejan que Cristo entre en lugares oscuros de sus vidas. Jesús ha prometido liberarte de toda maldición del pasado. Si tú has sido violada, Él te puede sanar totalmente. Él quiere que la persona completa esté bien en cuerpo, emociones y espíritu. Él te librará de todas las consecuencias del pasado. Tal vez el incidente haya acabado, pero quedan los daños ocasionados. Deja que Él se ocupe de las incapacidades que hayan quedado en tu vida. Manipulación de la maternidad. Una de las cosas que hace más vulnerables a las mujeres a diferentes tipos de maltratos y manipulaciones es su instinto maternal. Los hombres malos frecuentemente capitalizan esta tendencia para lograr sus propósitos con las mujeres. A las madres les gusta cuidar de los indefensos bebés. Parecería que cuanto más indefenso se muestre un hombre, más maternalmente puede comportarse la mujer. Las mujeres son nutritivas por naturaleza, ayudando a la gente necesitada, ya sea con amor o fortaleciendo su interior. Pero muchas veces también este saludable deseo es aprovechado por aquellos que quieren satisfacer su propia lascivia. En tu vida debe operar el don de discernimiento. Hay muchos hombres maravillosos, pero te advierto de Amnón. Él anda por ahí y es peligroso. 2 clases de violación. El número de casos de violencia entre parejas y matrimonios está creciendo de manera alarmante. La incidencia de violaciones está alcanzando proporciones epidémicas y gran número de muertes se están produciendo entre personas íntimamente relacionadas. Maridos y esposas, novias y novios, se están matando los unos a los otros. Muchas mujeres han recurrido a la muerte para escapar de los maltratos del marido. Es importante que no permitas que la soledad te lleve a meterte en la cama de Amnón. Hay otra forma de abuso, más perspicaz aún. Hay hombres coercitivos que inducen a una mujer a tener relaciones sexuales diciendo que las aman. La decepción es una violación emocional. Es terrible el sentimiento de saberse usada
Ir en busca de amor por todos los sitios equivocados lleva a sentirse usada. El engañador puede prometer constantemente que va a dejar a su esposa por su amante. La amante se agarra de esa promesa, pero nunca se hace realidad. Él da toda clase de excusas para aprovecharse de ella, y ella, debido a su vulnerabilidad, lo sigue a ciegas hasta que la relación ha llegado tan lejos que está atrapada. Los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres con quienes no tienen ningún compromiso son tan culpables de ultraje como un violador. Puede que la mujer le haya dado su cuerpo a un hombre así, pero lo hizo basada en ciertas expectativas. Cuando alguien usa a otra persona sexualmente, guiándola mal, es como si la violase físicamente. El abuso es más tenue, pero obtiene los mismos resultados. Ambos, el abusador y la víctima, están metidos en un infierno. Puede pasar cualquier cosa cuando la víctima ya está saturada, sufriendo de pobre autoestima. Algunas mujeres sufren por tener una pobre autoestima. Son víctimas y ni siquiera lo saben. Tal vez esa seas tú. ¿Crees que es tu culpa cuando algo sale mal? No es tu culpa si has sido maltratada de esta forma, pero sí es tu culpa si no dejas que la palabra de Dios detenga el pecado y la debilidad en tu vida. Es hora de romper con cualquier relación impura. Hazlo ahora. Cuando Tamar llegó a ese antiguo dormitorio israelí, su hermano se aprovechó de sus instintos maternales. Él le dijo que necesitaba ayuda, buscando congraciarse con ella. Entonces, cuando ella cedió a su pedido de ayuda, él violentamente la violó. Aunque las circunstancias puedan ser diferentes, hoy en día está pasando lo mismo. Amnón está entre nosotros. La clase de acto violento perpetrado por Amnón aquella noche fue algo más que un ultraje a la jovencita. Él ofendió a Dios y a la sociedad cometiendo incesto. Hay personas que cometen incesto y van a la iglesia. Eso sigue pasando hoy en día, pero Dios está diciendo, ya basta. Algunas han sido maltratadas, usadas y ultrajadas. Algunas juegan un rol en su desgracia. Están aquellas que viven en temor y dolor debido a la relación inmoral que se desarrolla en sus hogares. Si tú conoces este tipo de dolor, el Señor quiere sanarte. Aquellas que tienen una desesperada necesidad de atención masculina, generalmente son quienes vienen de alguna situación donde ha habido ausencia de modelos de figuras masculinas positivas en el hogar. Tal vez no hayas recibido mucho afecto en tu niñez, por lo tanto te resulta fácil ser condescendiente y hacer cualquier cosa para conseguir la aceptación y el amor masculino. El Señor te está llamando. El Señor está llamando a los heridos. Él llenará ese vacío en tu vida. Él quiere ser el padre que nunca tuviste y que enmendará en tu corazón la imagen positiva del modelo masculino. Por medio de su espíritu, Él quiere tomarte en sus brazos y nutrirte. Millones han ansiado recibir un abrazo cariñoso de sus padres, sin haberlo recibido jamás. Hay una forma de llenar ese vacío interior. Es por medio de la relación con Dios. Hombres, Dios nos está sanando a nosotros para que podamos darnos cuenta que una mujer no es nuestra esposa, que una mujer que no es nuestra esposa debe ser tratada como nuestra hermana. Las mujeres deben saber que pueden tener relaciones platónicas con los hombres. Un amor entre hermanos y hermanas no incluye intimidad sexual, no incluye la gratificación personal. Hay un sitio en el corazón de muchas mujeres para una íntima y platónica relación. Los hermanos mayores tienden a proteger a sus hermanas menores. Están atentos a posibles trampas que haya en su camino. Pero las mujeres víctimas de violaciones tienen ideas confusas
acerca de las relaciones y puede que no entiendan lo que significa una relación platónica sana con el sexo opuesto. Esta confusión proviene de su pasado. Una señora dijo que ella no podía confiar en un hombre que no se acostara con ella. Obviamente, cuenta en su haber con una larga lista de malos tratos, lo que la lleva a tener esa visión tan pobre de las relaciones interpersonales. Los hombres no son el enemigo. La sociedad generalmente pone la valía de una mujer en su sensualidad. Nada está más lejos de la verdad. La autoestima no se gana por el comportamiento en la cama. La sociedad sugiere que todo lo que quiere el hombre es sexo. Aunque la inclinación sexual del hombre es muy fuerte, todos los hombres no son como Amnón. Los hombres en su totalidad no son el enemigo. No podemos usar a Amnón como la base para evaluar a todos los hombres. Por lo tanto, no permitas que una mala experiencia arruine tu futuro. Dibuja una línea de demarcación y dite a ti misma, eso era antes y esto es ahora. La iglesia es el pecho de cedro de Dios. En el Cantar de los Cantares de Salomón se ve una progresión en la relación entre el autor y su esposa. Primero era su hermana, luego fue su esposa. También escribió sobre la protección a la hermanita. Hay muchas nuevas creyentes en las iglesias que debieran ser tratadas como hermanitas menores. Salomón dice, la guarneceremos con tablas de cedro. Cantar de los Cantares 8:9. La iglesia es el pecho de cedro de Dios. El pueblo de Dios debe nutrirse y protegerse. No importa cuán intempestiva haya sido nuestra vida pasada. Dios se preocupa hasta de una violación. Dale el privilegio de hacer lo mismo que Absalón hizo por Tamar. Él la llevó a su casa, la consoló, le dio un lugar para que habitase. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Tamar dejó en la puerta de Amnón un fragmentado y estrujado pétalo de rosa. Sus sueños se habían hecho añicos. Había sido violada su confianza, había sido ultrajada su virginidad, pero Absalón la llevó a sus dominios. ¿Sabes que Dios tiene cuidados intensivos? Él te tomará en sus brazos, su amor fluye en las vidas quebrantadas por todo el país. No pienses ni por un momento que a nadie le importa. A Dios le importa. Y la iglesia está aprendiendo a ser un canal de su preocupación. Por lo menos estamos en su escuela de amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Primera de Juan 13:35. El amor abraza la totalidad de la otra persona. Cicatrices del pasado. Es imposible amar a alguien completa y eficazmente sin estar incluido en la historia de la otra persona. Nuestra historia nos hace como somos. Las imágenes, cicatrices y triunfos que vivimos nos han convertido en la persona que somos. Nunca sabremos quién es una persona hasta que no entendamos dónde ha estado. El secreto de ser transformados de una víctima vulnerable en una amante persona victoriosa se halla en la habilidad de abrirle tu pasado a alguien lo suficientemente responsable como para compartir tus debilidades y dolores. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Escribe Pablo en Gálatas 6:2. No tienes por qué seguir reviviéndolo. Puedes soltarlo. Da el primer paso. No hay mejor manera de dar el primer paso que buscar un consejero cristiano con quien compartir tu pasado. Sal del escondite. Por supuesto, debes tomar alguna precaución. A nadie le gusta sacar a relucir su vida personal ante cualquiera y en cualquier lugar.
Pero si buscas la guía de Dios, la ayuda de un líder confiable, encontrarás a alguien que te ayude a elaborar el dolor y el sufrimiento ocasionado en el pasado. La iglesia es un cuerpo, nadie opera independientemente. Todos estamos en este camino juntos y podemos edificarnos los unos a los otros. Carguemos con algunas de las cargas que agobian a nuestras hermanas. Tamar sufrió brutalmente, pero sobrevivió. Hay esperanza para la víctima. Si tú eres una víctima, no te sientas débil si tienes a Jesucristo. Su poder es suficiente para hacer los cambios que te darán la libertad. Él te está invitando por la obra del Espíritu Santo a que seas libre.